A mediados de los 60, Antonio Mingote conoció a una persona que sería fundamental en su vida, Isabel Vigiola. Era secretaria del escritor y cineasta Edgar Neville, compañero de Mingote en La Codorniz. Se casaron en 1966 y permanecieron juntos 46 años, hasta el fallecimiento del dibujante en 2012. Dos personas absolutamente enamoradas. Luego os leeré una dedicatoria de amor, ¿vale? Ay, sí, bastante favor, íntima, pero yo creo que merece la pena. Merece siempre la pena. Lo romántico es siempre. El amor, y no les importaría a ninguno de los dos, pero leeréis una dedicatoria de cómo dos señores mayores, ¿vale? Se podían querer, él, como decía, dos viejecitos se querían de la forma que se querían. Y además hay una cosa que Isabel no solo era su mujer, es que estaba muy relacionada con toda su obra y con el legado que le ha dejado, ¿no? No habría podido brillar de la misma manera Mingote sin la ayuda de Isabel. Es decir, él era el genio, pero quien supo sacar todo ese brillo fue Isabel. Isabel era una persona excepcional. Un día hace un dibujo que, si no recuerdo mal, se llamaba retrato de mi papá o dibujo de mi papá, y entonces se veía a un niño que había dibujado un típico dibujo infantil y estaba puesto en una pared e iba de la mano de su papá, y su papá era exactamente igual que el dibujo que estaba en la pared. Isabel siempre decía que ella juzgaba a la gente por cómo interpretaba ese dibujo. Es decir, si alguien veía el dibujo y se reía, estupendo, si no, ya no le interesaba mucho. Ella cogió el número de mi abuelo y entonces le llamó para decirle que le había encantado ese dibujo. Entonces se conocieron, ella empezó a trabajar para él por las tardes, después, o sea, por las mañanas estaba con Edgar y luego por las tardes iba con mi abuelo. Y bueno, y un día mi abuelo se declaró y desde ahí hasta que, vamos, hasta que murió. Yo ahora le digo siempre que si no me hubiera enamorado de él, jamás hubiera sido su secretaria mucho tiempo. Porque como jefe no se le puede aguantar. De desordenado, de desigual, de arbitrario, no le hubiera... o sea, que no hubiéramos seguido. De secretaria no hubiéramos durado mucho. Y me contó Isabel que Antonio era muy despistado. Y entonces no tenía cartas sin abrir desde el año 1952 hasta el 66, que fue cuando empezó a vivir con ella, ¿no? Y entonces Isabel un día baja al banco y le dice en el banco que Antonio está en números rojos. Subió rápidamente y le dijo: Antonio, ¿cómo puedes estar en números rojos cuando he encontrado una carta tuya sin abrir con 50.000 pesetas? Era un desorden absoluto en casa, ¿no? Isabel era su orden. La vida de Antonio sin Isabel habría sido mucho más caótica, mucho menos fructífera, mucho menos rentable económicamente también, por qué no decirlo. De manera que sí, Antonio lo sabía y adoraba a Isabel. Aquí tiene una declaración de amor en toda regla, ¿vale? Es confidencial, como te digo, es secreta, es la primera vez que se va a ver. Ay, por favor. Yo, Antonio Mingote, mayor de edad, mayorísimo, y en pleno uso de sus facultades, las pocas que le quedan, certifico que amo a la llamada Isabel Vigiola como vengo haciendo desde hace la tira de años. Amor que no pienso dejar de sentir hasta que la muerte nos separe, cosa que puede suceder en cualquier momento, y allá ella. Y para que conste, lo firmo en Madrid el 14 de febrero de 2010, día de San Valentín. Mira qué casualidad. 91 años. Me muero, o sea, me emociona. Año y medio antes de su muerte, pues Isabel le pidió que a ella le gustaría estar casada por la iglesia, y en una capillita de La Milagrosa, en la calle García de Paredes, se celebró la gran boda, en la que mi mujer era la madrina, yo era el padrino, mis hijos los testigos. ¿Cuántos años tenían ellos en ese momento? Pues fue un año y medio antes de la muerte de Antonio. 2010, más o menos. Antonio, sí, ya 90, 89. Qué bonito, estaban felices. Estaban encantados, como si fueran dos novios recién casados.
Ángel Antonio Mingote Barrachina nació en Sitges el 17 de enero de 1919. Su abuelo materno, Esteban Barrachina, por motivos de trabajo, vivía en esta localidad catalana. La infancia y adolescencia del joven Antonio transcurrió entre Daroca, Calatayud y Teruel. Nací en Cataluña, pero mi familia son todos aragoneses, mis abuelos son todos aragoneses, mis padres, mis abuelos, todo el mundo. Mis padres son de Daroca, mis abuelos maternos son de Teruel, de Rubielos de Mora, o sea que mi sangre es aragonesa, ¿no? De vez en cuando decía yo, no sé por qué no tengo una casa en Daroca. Yo tendría que tener una casa en Daroca, ¿no? Lo recordaba porque recordaba a su infancia y primera juventud que fue allí. Tuvo una calidad de vida maravillosa hasta los 93 años, hasta que se fue, pero los últimos meses estaba ya un poquito más pachuchito, ya le costaba comer. Y un día, pues contándome, me decía, yo me acuerdo que cuando yo hice la primera comunión en Daroca, yo comí las mejores rosquillas del mundo, que son las rosquillas de Daroca, que se llaman así. Es buenísimo, buenísimas. Las rosquillas de Daroca, me comí las rosquillas de Daroca y además estuve luego al día siguiente en cama con fiebre de la cantidad de rosquillas que comí. Entonces yo, bueno, conseguí, y me ayudaron muchísimo gente de allí para conseguir el único sitio donde en aquel momento se hacían las rosquillas de Daroca todavía, y yo pedía todas las semanas una caja para que él, de las pocas cosas que comía y le apetecía comer, era su merienda, se tomaba un chocolate con su rosquilla de Daroca. Qué bonito. O sea, fíjate cómo hasta el final de sus días tuvo muy presente a Daroca. Y se sentía orgulloso de ser aragonés, además, no era algo que llevaba a gala, aunque no hubiese nacido allí, porque él nació en Sitges por una cuestión absolutamente circunstancial. Normalmente las mujeres iban a tener a los hijos con sus madres, y estaba en Sitges la abuela de mi abuelo, porque mi bisabuelo estaba allí destinado, porque era maestro, y entonces fue a tenerlo allí, pero a las pocas semanas volvieron para Daroca. Recordaba muchísimo Teruel también, porque él en Teruel también tenía pues esas primeras vivencias de juventud. La guerra, el inicio de la guerra le pilla en Teruel. Aquella visión de aquel camión bajando a la gente y dándoles un tiro en la nuca en la plaza del Torico, al lado del Torico, es una cosa que no podré olvidar nunca. ¿Cómo se va a olvidar eso? Pero no se olvida, pero se supera, ¿eh? Se supera y hay un barniz que lo tapa, no sé. No le gustaba nada hablar de la guerra. Incluso hay una anécdota por ahí que se ha contado muchísimas veces, que es que él fue el primero en entrar en Barcelona, ¿no? En conquistar Barcelona. Decía, yo llegué, conquisté Barcelona y luego la devolví. Estaban cercando Barcelona, preparados para entrar, y se enteró de que su madre estaba allí y hacía... pues yo creo recordar que eran 3 años, si no recuerdo mal la cifra, de tiempo que no la veía. Le dije al comandante, Trapero, me acuerdo muy bien, comandante Trapero. Mi comandante, mi madre está ahí en esa calle que baja, la calle Montaner, y hace 2 años que no la veo, o sea, estaba en Teruel, quiero ir a verla. Dice, pero está loco, ¿cómo va a entrar en Barcelona? Si no entramos hasta mañana. Mañana entraremos todos, pero hoy no. Pero en fin, insistí mucho y al fin digo, bueno, pues si está loco, pues quiere hacerlo, vaya, pero que no lo sepa. Y me fui con el asistente, que tenía entonces un asistente, los oficiales teníamos asistente. Bajé calle Montaner abajo, tomé Barcelona, entré en Barcelona. Me miraba la gente un poco rara porque iba con un uniforme que no era el uniforme normal, una boina con una estrella, una pistola así de grande. Llegué a la casa de mi tío Samuel y no había una señora que dijo que no, que toda la familia se había ido a Sitges. Entonces por eso se dio la vuelta y se volvió, con lo cual por eso él decía que él llegó, tomó Barcelona y luego la devolvió. Mi comandante, ya he vuelto de Barcelona, ya la he devuelto, pero ahora quiero irme a Sitges, porque mi madre está en Sitges. Digo, bueno, pues váyase. Me fui con el asistente en un camión, no sé qué, y en el primer puente ya estaba roto, ya no se podía circular, entonces me fui a pie, desde Barcelona a Sitges a pie. ¿Cuánto tardaste? 40 kilómetros,
Salimos por la tarde y llegué al amanecer. Llegué a la casa de mi tío Samuel, lo toqué con una aldaba, pum, pum, y oí una voz que decía, mi hijo, y era mi madre, me había ¿Te había olido? Bajó corriendo y abrió, figúrate. Estuve unos días allí y luego me volví a mi batallón. ¿Tú crees que si no hubiera estallado la guerra hubiera sido músico como su padre o no? Yo creo que no, yo creo que no. La guerra fue algo que pasó en medio y que él, pues bueno, le tocó ir como le tocaba a la gente en aquel momento ir. Él simplemente decía más que la guerra civil que era una auténtica barbaridad. Decía que la gente tenía que dejar de hablar de eso y que tenía que sentirse avergonzada de lo que ocurrió en la guerra civil todo el mundo. Pero él ya, desde sus inicios, él ya era dibujante.